una serie, digamos, expositiva en el libro o la carta de Santiago. Es un estudio exhaustivo porque estamos deteniéndonos a oler cada flor que aparece en el camino. O sea, estamos, por así decirlo, desempacando cada versículo. No estamos pasando por alto ni un término ni una palabra, sino que estamos dándole un seguimiento exhaustivo. Y lo último que vimos, la última vez que me reuní con ustedes, el miércoles antes pasado, porque el pasado miércoles fue, lo que se recreó fue como una especie de recapitulación. Nuestro amado consiervo Francisco Pascual estuvo recreando un poquito esa parte ahí, haciendo un repasito de lo aprendido hasta aquí. Pero la última vez que yo me encontré con ustedes, estábamos contemplando cómo el apóstol, como Santiago, nos da una primera exhortación, bueno, desde el mismo inicio de la carta, y es la exhortación a tener sumo gozo, aun cuando nos hallemos en diversas aflicciones. Él dice en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que allí se nos está exhortando a mostrar ese gozo cristiano por encima de las circunstancias. Es así, no porque seamos masoquistas, ojo. O sea, el cristiano no se goza por las pruebas, sino a pesar de las pruebas. Ese es el punto. No somos masoquistas que gozamos con el sufrimiento, no. Repito, el cristiano no se goza por las pruebas, sino que se goza a pesar de las pruebas. O sea que el cristiano, y ese es el punto, hermanos, debe ser capaz de mirar más allá de lo que sus ojos físicos pueden ver. En un sentido, debemos mirar de manera sobrenatural, ver más allá. ¿Qué nos dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18? Que no debemos mirar las cosas que se ven, las aflicciones, las cosas que nosotros vemos con nuestros ojos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué, Pablo? Bueno, porque las cosas que se ven son temporales. El sufrimiento es temporal, eso no es para siempre. Las aflicciones son temporales. No miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cuáles son las cosas que no se ven? Bueno, lo que podemos ver con los ojos de la fe. Lo que ahora mismo no se ve, no es lo que se ve. Entonces, es interesante, el cristiano debe ser capaz de mirar más allá de lo que sus ojos físicos pueden ver. Y no solo eso, mis amados hermanos, sino también ese creyente debe ser capaz de ver la obra de Dios por medio de esas aflicciones y también de ver la obra de Dios por las cuales Cristo se va a glorificar, santificándonos y haciéndonos más semejantes a Él. Ahora, hermanos, una cosa es decir eso y otra cosa es vivirlo. Recuerden que el tema general que le hemos puesto a la carta de Santiago es la fe en acción. Vamos a ver más adelante que Santiago hablará de personas que dicen tener fe, pero no tienen obras. Hay un tipo de fe, hay una clase de fe que no es práctica, que es teórica. Santiago no le interesa esa fe. Entonces, hermanos, una cosa es decir eso y otra cosa es vivirlo. ¿Cómo puede un creyente cumplir semejante exhortación? La exhortación que Santiago nos estuvo dando en los versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, un carácter aprobado. Esa es la idea del término griego, paciencia, un carácter aprobado. Ese es el resultado que vendrá por medio del horno de la aflicción en la cual Dios nos mete para purificarnos y sacar de nosotros lo mejor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede un creyente cumplir semejante exhortación? O sea, ¿cómo puede ser capaz un cristiano de gozarse en medio de la aflicción? Bueno, hermanos, Santiago nos dice que lo primero que debemos hacer es tomar en cuenta lo que esta obra va a producir en nuestras vidas.
Por eso dice el versículo 3 que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Eso debemos tomarlo en cuenta. O sea, desarrollamos la paciencia cuando somos probados. Ahora bien, y es el punto de esta noche donde nos quedamos, hay una segunda cosa que Santiago enseña en el texto que vamos a estudiar hoy bien de cerca, o sea, de cómo podemos enfrentar de una manera piadosa las aflicciones. Y vamos a ver que hay un ingrediente vital, y ese ingrediente vital es la sabiduría. Pero vamos a leer el texto en Santiago, aquí en el capítulo 1, el texto que nos toca para hoy, versículos 5 al 8. Si tienes tu Biblia, la puedes leer ahí, pero si no, comparto contigo pantalla. Como ya puedes apreciar, dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice Santiago: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Leímos el texto. Aparte de nosotros, nuestra fe, por medio de las aflicciones, hay otra manera de cómo podemos enfrentar de una manera piadosa las aflicciones. Hay un ingrediente vital que nos va a ayudar a cómo lograr esto. Y ese ingrediente vital es esto que ustedes van a ver en pantalla. ¿Cómo podemos enfrentar de una manera piadosa las aflicciones? ¿Cuál es el ingrediente vital? Sabiduría. Sabiduría. Ahora Santiago nos va a decir que nosotros necesitamos sabiduría para poder afrontar las pruebas y las aflicciones de una manera piadosa. El versículo 5 dice, pero, fíjense, hay un pero, porque él viene hablando de algo. ¿De qué venía hablando? Bueno, de que debemos gozarnos a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce un carácter aprobado. Ahora, Santiago, te pregunto, ¿cómo voy a poder enfrentar eso? ¿Qué necesito? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, versículo 5, pídala a Dios. Hermanos, supongamos por un momento que tomamos los versículos 2 al 4, que ya lo estudiamos. Vamos a suponer que tomamos esos versículos y nos apropiamos de ese texto y lo recitamos y lo memorizamos y meditamos en ese pasaje. Pero llega la hora de la aflicción y sentimos una agitación en nosotros. Sentimos como si las aguas del mar de nuestro corazón comenzaran a agitarse. Vamos a suponerlo, vamos a imaginarlo. Memorizamos el texto, nos apropiamos del texto, pero de pronto comenzamos como a sentir cierta agitación en medio del horno de la aflicción. Y resulta que de repente el versículo que nos hemos memorizado, como que se nos olvida. Se nos olvidó. No lo recordamos en el momento de la aflicción. Y resulta que el pasaje que hemos rumiado tanto y que lo hemos aplicado a la vida de tantas personas, como que ya no lo vemos con la misma claridad. No lo vemos con la misma claridad. ¿Qué ha pasado? Es como un eclipse. Es como si un eclipse viniera y se interpusiera entre Dios y nosotros y de repente ya no vemos a Dios. Ahora, no es que Dios no esté ahí. Ojo con esto. Ya no, como que no vemos a Dios, pero no es que Dios no esté ahí. Hermano, los eclipses no destruyen nada. Los eclipses no destruyen nada. Los eclipses no hacen desaparecer el sol. El sol sigue ahí.
Sencillamente hay un objeto que se ha interpuesto entre el sol y nosotros y no lo vemos, tan sencillo como eso, pero el sol está ahí. Ahora, el eclipse no hace que nada desaparezca, en absoluto. Ahora, hay veces que nosotros nos encontramos en medio de la aflicción, que son eclipses, y cuando nos encontramos en medio de esos eclipses, como que no vemos a Dios. Un eclipse se ha interpuesto entre nosotros y Dios. Y es como si Dios no estuviese ahí, pero está ahí. Como que no vemos claramente qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en mi vida? Y a veces, ni aún por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Hermano, mi propósito en el estudio de esta noche, y es mi oración que el Espíritu Santo grabe cada una de las enseñanzas que vamos a ver en esta noche con cincel de diamante en tu corazón, y quiero que prestes mucha atención, pero mi propósito en el estudio de hoy es buscar la respuesta a este dilema espiritual. Ese dilema que nos pone como que lo que está ocurriendo, aún no sé por qué lo estoy sintiendo y no sé por qué está ocurriendo. ¿Cuál es la respuesta a ese dilema espiritual? Yo lo que quiero es que cada uno de nosotros en su momento podamos hacer lo que debemos hacer cuando se presente la situación. Y una de las cosas que este texto nos manda hacer, ¿saben cuál es? Una de las cosas que este texto nos manda hacer es a pedir ¿qué? Sabiduría. Ahí está el secreto. Versículo 5. Y si alguno de vosotros, y yo añado, en medio de la tormenta, de la aflicción, de los problemas, de la prueba, y si alguno de vosotros, fíjense cómo Santiago conecta la falta de sabiduría, como vamos a ver esta noche, con el asunto de no entender lo que está pasando en medio del sufrimiento. Pedir a Dios sabiduría. Pedir sabiduría de Dios y pedirla con fe, que es lo que veremos hoy. Repito, una de las cosas que el texto de hoy nos manda hacer es pedir sabiduría de Dios y pedirla con fe. Pedirla con fe. Vamos a desempacar el versículo 5. Hay 3 palabras claves que usa este versículo y vamos a verla bien de cerca. El versículo 5 yo lo veo como una especie de cadena con 3 eslabones, como se lo ilustro ahí en pantalla. Una especie de cadena con 3 eslabones. Hay un eslabón que se llama sabiduría, hay otro eslabón que se llama oración y hay otro eslabón que se llama fe. ¿Cuáles son los 3 eslabones? Sabiduría, oración y fe. Perfecto. Ahora, para poder enfrentar los embates y vicisitudes que se nos presentan, y más para poder discernir el propósito de Dios, hermano, lo primero que necesitamos es sabiduría. Nuestro primer eslabón de la cadena. Sabiduría. Miren, yo creo que uno de los principales problemas que llegan a nosotros cuando empezamos a sentir las temperaturas del horno de la prueba es evidentemente que nos hacemos muy sensibles. Yo creo que todos los que me están mirando ahora, los que están aquí en este Zoom, saben esto por experiencia. ¿O no es así? Cuando nos llega el horno de la aflicción de la prueba, nos sentimos muy sensibles. Sensibles al calor del momento y muy insensibles hacia las cosas que realmente están pasando a nuestro alrededor. Fíjense bien, nos centramos en nosotros mismos, nos hacemos insensibles a nosotros mismos, pero al mismo tiempo somos insensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor, hacia otras personas, hacia otros eventos.
porque ahora mismo nos convertimos en el centro del universo. Mi problema, mi prueba, mi aflicción, lo que estoy pasando. Insensibilidad. Somos el centro. Entonces nos hacemos sensibles al problema, a sus circunstancias. Nos hacemos insensibles a otras cosas. Nos centramos en nosotros mismos, como ya les dije, y nos olvidamos del problema de los demás. Se nos olvida enfocar la vida como Dios lo hace. Perdemos el foco. Y lo que yo veo, mis hermanos, en este texto hoy es que para Dios hay problemas que son más grandes que nuestros problemas. De hecho, el título de este estudio es Un problema más grande que nuestros problemas. Lo vieron ahí al principio de mi diapositiva. El título del estudio de hoy es Un problema más grande que nuestros problemas. ¿Y cuál es ese problema que es más grande que todos nuestros problemas? ¿Saben cuál es? La falta de sabiduría para enfrentar las pruebas. Si hay un problema que este texto está planteando, es nuestra falta de sabiduría. De manera que nosotros aprendamos a orar para que Dios nos permita ver a través de los ojos o de sus ojos lo que Él permite que nos suceda. Vamos a ver el primer eslabón. Ok, cambio de diapositiva. Nuestro primer eslabón, sabiduría. Sabiduría, dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Mis amados hermanos, si hay un momento en el que nuestra falta de sabiduría se pone de manifiesto, es cuando pasamos por momentos de pruebas y por tiempos difíciles. Ahí es donde más evidencia nuestra falta de sabiduría. Ahí es donde se exponen muchas de nuestras faltas en medio de la prueba. Por ejemplo, nosotros no sabemos manejar la situación o no sabemos manejarnos en la situación. Y en ese momento, entonces, tratando de resolver un problema por aquí, otro problema por allá, ¿qué sucede? Bueno, que lo que hacemos es complicarlo más. Lo complicamos más. Falta de sabiduría. Y nosotros mismos complicamos las cosas. ¿Por qué? Miren por qué. ¿Por qué lo complicamos más? Porque no aplicamos sabiduría. No aplicamos sabiduría divina. No lo hacemos. Hermanos, si Dios nos concediera tan solo un poco de su sabiduría, ¿saben lo que ocurriría? ¿Qué ocurriría si Dios nos diera o nos concediera un poco de su sabiduría? Miren, mis hermanos, yo les voy a decir lo que puede pasar. Nos vamos a sentir más tranquilos, más confiados de que Él tiene el control, todo bajo control, de que yo no estoy a la merced de la suerte, como dicen algunos por ahí, y mientras más luz nos dé, más paciencia tendremos para soportar la aflicción. De Dios concedernos un poco de su sabiduría. El panorama cambia, la visión cambia, no importa lo que esté pasando. Claro está que nunca vamos a poder ver las cosas plenamente a la manera como Dios las ve, eso jamás. Pero, mis hermanos, muchas veces el Señor sí nos comparte algo de su visión y al ver las cosas como Él las ve, a través de esa visión, vamos a entender mucho mejor la situación y nos daremos cuenta también de que es un eclipse, que no es Dios el que nos ha abandonado, es que hay algo ocultándonos de los ojos de Dios. Es todo el problema, el eclipse del que le hablé ahorita. Hay algo que está ocultándonos de los ojos de Dios, como el eclipse lo hace con el sol. Miren aquí. Hermano,
Esto es un argumento poderoso, este que ustedes ven en pantalla. Dios está altamente interesado en que seamos más sabios. Dios está altamente interesado en que seamos más sabios. Yo quiero que veamos algunos textos de la palabra de Dios. Vamos a ver Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 7. Luego le voy a explicar algunas cosas. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Como si esto fuera poco, seguimos mirando Proverbios 2, 10 al 11. Proverbios 2, 10 al 11. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Más todavía, Proverbios 3:13 al 14 y verso 18 dice, dichoso, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Ella es, o sea, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Hermanos, aquí hay cosas interesantes. Cosas muy interesantes. Y ahorita vamos a caer en otro texto, pero déjenme recrear un poquito en una pequeña explicación todo lo que estos versículos de Proverbio nos dicen. Porque de acuerdo a esos versos, sobre todo el capítulo 3, verso 13, que ustedes lo ven ahí en pantalla, al verso 14, dice, bienaventurado el hombre que halla, que descubre, en otras palabras, la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y dice, ojo, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Hermanos, oigan bien, los beneficios de la sabiduría están por encima de todos los beneficios que todo el dinero del mundo pueda dar. ¡Wow! Estamos hablando de algo que es de marca mayor. No estamos hablando de cualquier cosa. Porque el mundo entero, hermano, ahora mismo está detrás de qué? ¿Detrás de qué está el mundo entero? Del dinero. El dinero. ¿Ah? O sea, de alguna manera el mundo gira alrededor de la economía. Y quiere una vida más cómoda, más holgada, un mejor trabajo. Y todos quieren más. Y mientras más tienen, más quieren. Por ejemplo, los países se van en guerra por aspectos económicos. Presidentes suben, vienen y van, suben y bajan por aspectos económicos. El punto es el dinero. Pero Dios dice, lo importante es la sabiduría. Miren lo que dice aquí, Proverbios 9, 1 al 6. ¿Qué dice Dios? Contrario a lo que el mundo piensa, a lo que piensan los poderosos, lo importante es la sabiduría. Dice Proverbios 9 aquí, lo tenemos en pantalla. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple, ven acá, la sabiduría, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Lo más importante a los ojos de Dios es que obtengamos sabiduría. ¿Cuál es el punto aquí, mis hermanos? El punto aquí es que Dios está altamente interesado en que nosotros seamos más sabios. Ahora, ¿sabios en qué? Es mi pregunta. ¿Sabios en qué? Oh, en muchas cosas. Sabios en nuestro modo de vivir, sabios en la manera como nos relacionamos con otros, hermanos, amigos, etcétera. Dios quiere que seamos más sabios en nuestro trato con la familia, esposo, esposa, padres, hijos. Dios quiere que tú seas sabio, marido, que estás aquí en este Zoom. Dios quiere que tú seas sabio. Mi hermana, Dios quiere que tú seas sabia. Recuerda, la mujer sabia edifica su casa. Eso es práctico.
y se requiere de sabiduría para poder manejar esa empresa. Dios quiere que tengamos principios sólidos que gobiernen cada una de las áreas de nuestra vida. Dios quiere que nosotros seamos sabios en todas las facetas de nuestro día a día, de nuestro diario vivir. Dios nos da estos consejos. ¿Para qué? Para nuestro propio bienestar. Sin embargo, mis hermanos, ¿dónde radica nuestro problema? Todo eso nosotros lo sabemos teóricamente, pero ¿dónde radica nuestro problema? Bueno, que en el momento en que estamos en medio de situaciones difíciles y adversas, entonces se incrementa la necesidad que nosotros tenemos de la sabiduría. ¿Para qué? Para poder interpretar qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque entonces nos sentimos confundidos, que fue lo que le pasó al salmista Asaf en el Salmo 73. ¿Qué le pasó al salmista Asaf? Dice él que él llegó un momento en su vida, en la vida de Asaf, que él llegó inclusive a envidiar a los impíos. Él dice, wow, pero estos impíos, sin ser turbados del mal, alcanzaron riquezas. Sin embargo, yo que he lavado en inocencia mis manos, mira todo lo que me está pasando. Y estos impíos, sus ojos les saltan de gordura. Están bien, no son turbados del mal, viven bien, ganan bien. Y mira, yo que te sirvo a ti, Jehová. Y se turbó Asaf. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Asaf comprendió, y esa comprensión finalmente lo sacó del castillo del gigante de desesperación. Hermano, Dios le dio sabiduría a Asaf. ¿Para qué? Para poder interpretar la vida correctamente, para poder interpretar la vida con una cosmovisión a la luz de la palabra. Él no entendía. Incluso él dice, yo era como una bestia delante de ti. Yo no entendía. Hasta que entrando en el santuario de Dios, yo comprendí el fin de ellos, dice Asaf. Dios le dio a este hombre sabiduría. ¿Qué pasa con nosotros muchas veces en medio de una prueba que no entendemos por qué nos está aconteciendo? ¿Qué pasa con nosotros? Que despertamos quejas. Despertamos quejas. Yo no entiendo por qué a mí. ¿Por qué a mí? En la mente, hermano, hasta culpamos a Dios. Es como que Dios está mirando para otro lado. O sea, Dios perdió el control. Ahora mismo perdí mi trabajo, sobre todo en tiempo de pandemia. Ahora mismo los palitos me cayeron encima, como decimos aquí en Dominicana. En otras palabras, estamos diciendo, Dios, tú no tienes control de las circunstancias, ya tú perdiste la batalla. A Dios, que no se le escapa una, que sigue sentado en su trono, reinando soberano. Hermano, esa es una deshonestidad. En nuestra mente, en pocas palabras, wow, eso es terrible. Hasta culpamos a Dios. Jehová, ¿y por qué a mí me pasa esto? Hacemos como Jacob, que dijo, contra mí son todas estas cosas. Y Jacob no sabía lo que venía después. Entonces, hermanos, somos propensos a pecar cuando perdemos el foco, tratamos mal al que nos rodea y decimos hasta improperios aquí y allá y comenzamos a maldecir en un sentido. O sea, decir mal. Para después tener que venir humillados a la presencia de Dios y decir, Señor, perdóname, igual que Asaf. Yo era como una bestia delante de ti. Hasta que sus ojos fueron abiertos. Y hermano, muchas veces nosotros caemos en ese mal, en ese pecado. ¿Qué es lo que nos conduce a esta situación realmente? ¿Por qué nos pasa eso? A nuestra falta de sensatez. ¿Nuestra falta de qué? Santiago lo dice, 1:5. Nuestra falta de sabiduría. Al no poder interpretar de manera correcta lo que nos está sucediendo, comenzamos a quejarnos de Dios y a culpar a otros, porque esa es otra cosa. Comenzamos no solamente a echarle la culpa a las circunstancias, sino a otra persona. Es por ti que yo estoy así.
Óyeme, pero entonces llegamos a la misma conclusión de Job. Llegamos a la misma conclusión de Job. ¿Qué dijo Job? Job capítulo 42, versículo 3 al 6. Oigan lo que dijo Job. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, versículos 3 al 6. Cuando Job comenzó a dar rienda suelta sin saber el tapiz que Dios estaba tejiendo en ese momento. Y tuvo que llegar a la conclusión y arrepentirse en silicio y ceniza. Miren, hermano, por más rienda que Job le dio al curso de su queja, tuvo que terminar diciendo al final del libro: yo te voy a preguntar, enséñame tú, Señor, enséñame tú, oh Dios, porque yo no sé. Ustedes recuerdan que Dios desafió a Job y le dijo: si tú eres hombre, en otras palabras, apriétate la correa. Ven, yo te voy a comenzar a hacer preguntas y tú me vas a responder. Primera pregunta, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Se quemó. En el primer examen se quemó. Y se siguió quemando Job. Hámelo saber si tiene sabiduría, Job. Y llegó un momento en que Job terminó como terminó, hermano, por más rienda suelta que le dio al curso de su queja. Yo no sé manejar mi vida, oh Dios. Yo no sé resolver este problema. Yo no sé cómo tratar este caso con mi hijo. Yo no sé cómo tratar este caso con mi esposo, con mi esposa. Yo no sé, Señor. Yo no sé resolver este problema en el trabajo. Yo no sé. Señor, enséñame porque me falta sabiduría. Señor, yo no puedo, pero tú sí. Y nos abandonamos a los brazos del Señor. ¿Buscando qué? Sabiduría, porque Él sabe. Él es que sabe, no nosotros. Nosotros no sabemos. No vaya confiado, mi hermano, en tus recursos humanos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, esa actitud nos mueve a la fuente donde debemos buscar esa sabiduría. Y hermano, es interesante que en el mismo libro de Job, en el capítulo 28, hay una pregunta. En Job 28, verso 12 al 23, para aquellos que llevan anotaciones, lo pueden anotar ahí. Job, capítulo 28, verso 12 al 23. Hay una tremenda pregunta que se hace ahí en ese capítulo. Oigan la pregunta. ¿Dónde se hallará la sabiduría? Tremenda pregunta. ¿Dónde se hallará la sabiduría? Dice Job 28. ¿Dónde, hermanos, se hallará la sabiduría? ¿Acaso se hallará la sabiduría en una mina donde podemos desenterrarla? No. No. La sabiduría se encuentra en una tienda donde podemos ir a comprarla. No. No hay precio. La sabiduría no tiene precio. Ni en el mar, ni en el abismo, ni en el espacio. Hermanos, pregunta, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde? Donde el que la da, Jehová Dios. ¿Dónde se halla la sabiduría? Solo Dios es la fuente de sabiduría. Y no de cualquier sabiduría, no de la sabiduría. No se encuentra la sabiduría ni en el mar, ni en el abismo, ni en la tienda. No se encuentra la sabiduría, hermanos, en una mina donde podemos desenterrarla. No tiene precio. La sabiduría se encuentra en aquel que la da. Jehová Dios da la sabiduría. Dios y solo Dios es la fuente de la sabiduría. Y eso nos lleva, hermano, al siguiente eslabón. ¿Cuál es el siguiente eslabón? Recuerden, Santiago 1.5 es una especie de eslabón, de cadena con 3 eslabones. Primero, sabiduría. Segundo eslabón, ¿cuál es? Ahí está en pantalla, la oración. Hermano, tú quieres pasarle con 100 a Dios la prueba, como ya decía Santiago en 1.2. Tener por sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas. Hermanos, hay una llave, la oración. Dice, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala. Pídala. ¿Cómo se le pide a Dios? ¿Cuál es el medio a través del cual le pedimos a Dios? La oración. Pídala a Dios. Pídala a Dios.
Me gusta ese eslabón de la oración. Me gusta mucho porque todos necesitamos sabiduría. Hermano, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ay, yo, y yo, y yo, y yo, me dice aquel hermano, yo, bueno, pídasela a Dios. ¿Tienes falta de sabiduría? Todos necesitamos sabiduría. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, literalmente, ya que tienes falta de sabiduría, esta es la idea del texto griego, ya que tienes falta de sabiduría, porque las pruebas de las que hablamos la semana antes pasada te nublan el entendimiento y no te dejan enfocar bien y te nublan la visión como el eclipse que hace que te bloquee la vista del sol, pero que no es que el sol no está ahí, está ahí. Bueno, si, ya que tienes falta de sabiduría, ¿qué debes hacer? Pídela, pídela, pídala a Dios. Hermano, ¿qué estímulo es este texto? Ahorita yo estudiando el pasaje de forma profunda, yo dije, wow, qué estímulo encontramos en este pasaje. Ya acabamos de decir que a Dios le interesa darnos ese tesoro de la sabiduría. Pero para él darla, ¿qué debemos hacer? Pedirla. Hermano, ¿cuál es el problema de pedirla? ¿Qué estímulo es este texto para nosotros en medio de la aflicción? ¿Tiene alguien falta de sabiduría? Es tan sencillo como pedírsela al Señor. Podemos encontrarla en oración. En oración. Esta es una sabiduría que se aprende y se consigue de rodillas. ¿Cómo se consigue esa sabiduría, Santiago, para yo poder soportar y gozarme en medio de la prueba? Esa sabiduría se aprende y se consigue de rodillas, mis hermanos. Y Dios quiere que la pidamos, que eso es lo grande del asunto. No es un asunto, una cuestión como de que no, espérate, como cuando tú llamas a un lugar y te dice, mire, para comunicarse con el departamento de que si yo qué, marque el 1, para comunicarse con el departamento tal, marque el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Si desconoce el número de detención, marque el 0 y espera en línea. Y resulta que usted espera en línea, espera en línea, espera en línea y suena y no lo cogen. Y usted no sabe. Hermano, Dios no es así. Dios quiere que la pidamos. Y Él oye la oración de sus hijos. Dios no es, hermano, Dios oye la oración de sus hijos. Cuando tú oras, óyeme bien, y voy a decir esto es muy profundo. Cuando tú oras, Dios te escucha como si no hubiese a nadie más en el universo a quien oír. Cuando un hijo de Dios se postra ante Él a pedir, es como si Dios te atendiera, hermano, a ti. Piensa eso. Y a Dios le interesa y quiere que tú le pidas. En otras palabras, no la tenemos naturalmente, hermano. Esto no se consigue de forma natural. Nadie nace con esa sabiduría de la que Dios habla. Nadie nace sabiendo. Y para pedirla, lo primero es reconocer que no la tenemos. Ese es el primer requisito, hermano, para poderla pedir. Reconocer que no la tenemos. Para conseguir esa sabiduría, debemos ser humildes y reconocer que no somos sabios. No somos sabios. Alguien dijo una vez esto, escuchen. El deseo de aparentar que somos sabios a menudo nos impide llegar a serlo. Repito, el deseo de aparentar que somos sabios a menudo nos impide llegar a serlo. Ese es nuestro problema, que nos creemos sabios y no alcanzamos ninguna sabiduría porque no creemos que lo tenemos. Vivimos una ilusión. A veces nos creemos capaces de buscar por nosotros mismos una explicación a lo que está pasando y al final terminamos ¿qué? Defraudados y tenemos que echar para atrás muchas cosas que dijimos y comenzamos a demostrar que realmente no éramos sabios. No éramos sabios. Y entonces nos caemos, fallamos. ¿Qué se necesita entonces, Santiago? Bueno, la humildad de reconocer que no somos sabios, que Dios es el único sabio y que necesitamos a Dios para resolver nuestros problemas. Esta sabiduría es un don sobrenatural, mis hermanos, y es Dios quien la da.
Y el que la tiene, oye bien, si tú tienes esa sabiduría, tú la tienes no porque tú estudiaste o porque la buscaste atento a ti, no. El que la tiene de parte de Dios. La tiene de parte de Dios. Tiene que pedírsela a Él. Y el que no la tiene, bueno, es porque no se la ha pedido a Dios. Tan sencillo como eso. El que la tiene de parte de Dios, porque Dios se la dio. Y el que no la tiene es porque no la pide, no pide. Miren lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 7, véanlo en pantalla, Mateo 7, 7 al 11, hermano. Voy a demostrar este punto. A Dios le interesa que sus hijos le pidan. Santiago más adelante va a decir que no tenemos lo que queremos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal. Vamos a llegar ahí. Santiago nos va a confrontar y ya lo verán después. Pero dice Mateo 7, 7 al 11, el Señor Jesucristo hablando en el Sermón del Monte, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué, Señor? Bueno, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y pregunta al Señor, un ejemplo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Bueno, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, hermanos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? ¡Wow! A mí me gusta, hermano, porque el verbo que usa Santiago aquí está en imperativo, es un mandato. Pídala, esa es la idea. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Ese es el énfasis ahí. Pídala, pídala, pídela. Esa es la idea. Yo no estoy exagerando. Salomón pidió ¿qué? Sabiduría y Dios se la dio. Y le dio la añadidura. Y le dijo, por cuanto esto has pedido, te daré aún lo que no pediste. Riquezas, fama, honra. Él no pidió eso primariamente. Él pidió sabiduría. Y Dios se la dio. ¿Y quién era Salomón? Un hombre semejante a nosotros en nuestras pasiones y deseos. Un hombre sujeto a pasiones. Hermanos, el camino de la sabiduría y el camino de la bendición de Dios es el camino precisamente más eficaz y el camino a través del cual vamos a hallar la sabiduría. Repito esto, hermanos. El camino de la bendición de Dios es el camino de la sabiduría. Un hombre bendecido es un hombre sabio y un hombre sabio es un hombre bendecido por Dios. De manera que Dios quiere que pidamos. Ahora bien, ¿y por qué pedir a Dios? Bueno, el texto da la razón. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Miren esto, hermano. Miren eso en pantalla. ¿Por qué pedir a Dios? Y en el texto da la respuesta, porque la Biblia es la que está hablando. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice el texto, y le será dada. El texto dice literalmente, pídala al Dios que da, así como se lo puse ahí en pantalla. Pídala al Dios que da. Hermano, Dios es descrito aquí como el Dios que da. ¿Usted no cree que Dios da? Hermano, Dios da. Dios da. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el Dios que da. Esa es la idea como este texto nos presenta a Dios. Cuando sus hijos le piden, en el marco de su voluntad, créame, hermano, Dios responde. Dios responde. Dice primera de Juan 5:14 que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Otra cosa que implica este texto en Santiago es que Él da sin esperar nada a cambio. Dios no es como mucha gente. Ah, no, porque las manos que dan esperan. Hermano, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué Dios es tan bienaventurado? Porque Él da sin esperar nada a cambio. Desinteresadamente. Esa es la idea. Esa es la idea. Dice el texto, véanlo en pantalla ahora.
Él da abundantemente y sin reproche. ¿Qué significa esta expresión sin reproche? Bueno, la idea es que podemos ir cuantas veces sea necesario a la presencia de Dios. Hermano, créeme, Dios nunca te va a decir, pero ven acá, pero tú viniste ayer y tú no viniste ayer a pedirme. Y vuelve otra vez hoy. Hermano, Dios nunca va a decir eso. ¿Y qué tú hiciste con la sabiduría que yo te di ayer? Pero tú sí eres glotón y agayú, decimos aquí en Dominicana. ¿Y la sabiduría que yo te di ayer? Tú sí pides. No, nunca, hermano, Dios, nunca, nunca, nunca. Tú puedes ir a cada instante en un mismo día a pedirle a Dios y Dios te va a escuchar y no te va a regatear. Mucho menos lo más importante que es la sabiduría. ¿Y para qué tú vas a usar eso? Espérate, no. Él no nos da para humillarnos, nunca, hermano. Nuestro Dios no nos da para humillarnos. Noten, y le será dada. Y le será dada. Y le será dada. ¿Qué significa esto? Una respuesta ciertísima. Dice la Biblia, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Mateo 21, 22 para los que llevan anotaciones. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidierais en oración creyendo, hermanos, creemos que Dios puede darnos sabiduría en medio de una aflicción, en medio de una situación difícil en la que no sabemos cómo nos vamos a manejar. Hermano, tan sencillo como eso. Pedirla, comenzando por el hecho de que tú no la tienes. Y voy terminando ya. Vámonos con el tercer eslabón, hermano. Recuerden, son 3 eslabones. Primer eslabón, sabiduría. Segundo eslabón, ¿cuál es? Oración. Tercer eslabón, fe. Dice, pero, este pero es importante, pero pida con fe, no dudando nada, no dudando nada. O sea, Dios pone aquí, hermano, un requisito y eso es importante. Este es un requisito. Esta oración y esta petición debe ir acompañada de una vida de fe. La vida cristiana, hermano, es una vida de fe. El hecho es que la fe es absolutamente esencial en la oración. La Biblia nos manda a pedir con fe. Dios mismo ha decretado que su respuesta está íntimamente ligada a la fe. Por ejemplo, vean lo que dice aquí. Y se los anoté ahí en la pantalla. Hermanos, esto es importante. La incredulidad es inconsecuente con el carácter del Dios a quien le pedimos. Son enemigas la incredulidad y la fe. Son enemigas. La incredulidad es inconsecuente con el carácter del Dios a quien les estamos pidiendo. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Pero sin fe, fíjese, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La incredulidad implica que tenemos un concepto muy bajo de quién es Dios. Por eso a veces, hermano, cuando yo veo a algunos creyentes orando, a veces yo me pregunto, pero en serio, ¿él quisiera que Dios le conteste eso y le responda por la forma como ora? Por favor. Dice también, el que duda, versículo 6, véanlo ahí en pantalla, sigue diciendo Santiago, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la idea aquí, hermanos? La idea es que si nos dejamos apresar de la incredulidad, si nos dejamos apresar de la duda en medio de la aflicción, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a estar en un momento pensando una cosa y luego otra. Esa es la idea. O sea, por un momento creemos y por otro momento dudamos. ¿Le ha pasado eso a usted? Por un momento creemos que Dios está ahí y por otro momento pensamos que Dios se fue, se alejó. Ambivalentes, esa es la idea, como las olas del mar, que nunca son iguales. ¿Usted sabía eso? Las olas del mar nunca son iguales. Podemos ver miles de olas en el mar dependiendo del viento, hermanos. Nunca son iguales. Esas ondas del mar
que van de un lugar a otro. O sea, Dios no quiere, oiga bien, Dios no quiere que seamos así. Él quiere que tengamos una continuidad y el que duda está enteramente a merced de las circunstancias para él sentirse bien. O sea, él se siente dependiendo de las circunstancias. Si ahora mismo yo tengo la nevera llena y tengo un buen sueldo y un buen trabajo y mis hijos están en salud, nos vamos en gloria. En victoria, varón. En victoria, dicen algunos. Ok. Y cuando la nevera está vacía y tienes deudas y no tienes con qué pagar y alguno de tus hijos se ha enfermado y otro después cayó enfermo. Y entonces, hermanos, óigame bien, nosotros inquietamos el alma cuando dejamos de descansar en Dios. Inquietamos el alma cuando dejamos de descansar en nuestro Padre Celestial. El individuo representado aquí, y voy a poner este ejemplo ya para concluir, el individuo representado aquí es el que, por ejemplo, pierde su trabajo, ¿verdad? Y entra en un estado de ansiedad. Entonces, abriga la esperanza de un trabajo que surge por aquí y anima su corazón. Ya, el problema se resolvió, hermanos. Demos gracias, pero resulta que el asunto se cae y asimismo decae su estado de ánimo de ese varón o de esa hermana. ¿Por qué? Porque todo depende del viento, de las circunstancias. Es como sopla el viento que él va. Como el mar, que dependiendo del viento son las olas. Así mismo es esta persona que Santiago está describiendo aquí. Un día te saluda con muchísimo entusiasmo, con muchísima algarabía, pero otro día está en el piso. ¿Qué pasa, varón? Dice el versículo 7, el que dude es semejante a la onda del mar que va de un lugar a otro. La idea aquí es inconstancia. En el versículo 8, precisamente dice que al estar las olas del mar no tiene firmeza. O sea, está sin fundamento. Y lo grande de todo es que eso afecta toda su vida, hermano. Todas las áreas de nuestra vida quedan afectadas cuando perdemos el foco. Termino ahí. El que duda no tiene firmeza, está sin fundamento. Por eso que dice que el hombre de doble ánimo, versículo 8, es inconstante en todos sus caminos, el hombre de doble ánimo. Y esta no es la única vez que Santiago nos va a hablar del hombre de doble ánimo, porque en el capítulo 4, versículo 8, cuando lleguemos allá, vamos a estudiar ese texto que yo le estoy poniendo ahí. ¿Cuál es el problema del hombre de doble ánimo? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, ojo, purificad vuestros corazones. ¿Dónde radica el problema del hombre de doble ánimo? En el corazón. Hermano, es un problema del corazón. Note, vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Así es como se resuelve ese problema. Es un asunto del corazón, hermanos. Es nuestro corazón el que está mal. El hombre de doble ánimo actúa como si estuviera doble personalidad. Esa es la idea de Santiago. El hombre de doble ánimo actúa como si tuviera doble personalidad. Y esa es la idea del texto. El hombre de doble ánimo es un hombre de dos almas. El sentido en el griego es ese. El hombre de doble ánimo es un hombre de dos almas. O de mente dividida. Esa es la palabra ansiedad que se usa en el griego. Mente dividida. Hoy está en victoria, mañana está en el piso. Hoy te saluda bien y mañana está en el suelo. O sea, una parte de él dice, bueno, Dios dice en su palabra esto y esto, una parte de él, pero la otra parte, él quiere hacerla a su manera, independientemente de Dios. Ese es un problema, porque así no es que se trabaja, hermanos. Es mi oración que en esta noche hayamos sido confrontados por Santiago y que cada una de estas cosas que acabamos de ver, Dios la grabe con cincel de diamante. Pregunta, hermano, de aplicación.